parece increíble que vayan a contarnos de sus maestrías. Es realmente sorprendente y es un motivo de orgullo de verdad para mí y para todos los profesores de la facultad. Yo no tengo mucho más que decirles, ¿no? Solo decirles que soy, no por ser decana ahora, sino por tener ya 10 años en la universidad, que soy testigo de lo fantásticos que son los tres, de los buenos estudiantes, lo buenas personas que son, y entonces no me sorprende en lo absoluto que estén logrando lo que están logrando en todo sentido, ¿no? Académico, profesional y sobre todo personal, ¿no? Porque personas como ellos se merecen lo que tienen y mucho más. Entonces, nada, solamente decirles que estoy muy contenta. Es la primera vez que hacemos un evento como de egresados para los chicos, ¿no? Para los estudiantes y bueno, de la Pacífico o no importa también, de cualquier universidad que tengan interés en pensar cómo seguir su vida académica. Entonces me siento muy, de verdad, muy orgullosa por ustedes, Andrea, Sebastián y Astrid, muy contenta, satisfecha y en nombre de verdad de toda la facultad, de todos los profesores y en la comunidad de Derecho UP, les agradecemos mucho por esta iniciativa. Además, déjenme decirle que esa iniciativa ha sido de ellos, ¿no? No se nos ocurrió a nosotros, sino que ellos, con mucha proactividad, como siempre, nos propusieron esta idea y la verdad que es buenísima porque experiencias como las de ustedes hay que replicarlas y cuanto más podamos ayudar a quienes vienen a profundizar sus conocimientos, a enriquecer sus experiencias, mucho mejor. Entonces, no les puedo decir nada más, solamente agradecerles, chicos. Y Astrid, bueno, vamos a comenzar contigo. Astrid, tú eres la que, bueno, Andrea y Sebastián ya terminaron la maestría, tú recién la estás haciendo, además en un contexto bien, bien especial, ¿no? Que es muy distinto al que te habías imaginado, pero igual estoy segura que es una experiencia súper desafiante para ti, o sea que a ver qué nos puedes contar de tu maestría. Un abrazo para todos, chicos. Gracias, Ceci. Bueno, gracias a la universidad por darnos el espacio y gracias a Andre, porque en verdad ella fue la principal promotora de animarnos a Sebas y a mí a hacer esto y la que ha estado detrás de todo, en verdad. Pero bueno, nada, yo voy a empezar explicándoles un poco cómo es el proceso de aplicación a las maestrías en Estados Unidos, porque es un proceso particular de Estados Unidos que no se repite necesariamente en Inglaterra o en Europa o en otros países. Entonces, para empezar, les quería contar básicamente la aplicación general, los términos generales de una aplicación a cualquier maestría en Estados Unidos. Y es que lo primero que tienen que hacer es simplemente crear una cuenta en un sistema que se llama LSAC, que es un sistema que reúne todas las aplicaciones de las maestrías en Estados Unidos. Entonces, básicamente, ustedes en vez de tener que mandar sus papeles 2 veces o 3 veces o 4 veces a cada una de las universidades como era antes, ustedes los mandan una sola vez a este centro, LSAC, y ellos se encargan de repartirlo a las universidades. Entonces, eso es lo más importante y lo distintivo de Estados Unidos, porque te facilita un poco la vida en ese sentido, ¿no? Y bueno, luego, ya entrando más a los documentos que tienen que mandar y los deadlines, bueno, para el próximo año probablemente los deadlines ya estén por cerrar. Creo que mañana empiezan a cerrar las universidades esos deadlines, pero es un proceso largo, sí, es un proceso que puede ser tedioso también. La mayoría de universidades les va a pedir 2 cartas de recomendación de sus profesores o de sus jefes, un personal statement sobre quiénes son ustedes y qué quieren hacer con la maestría y luego de la maestría, y llenar un formulario muy general sobre los cursos que han llevado, etcétera, y los documentos de la universidad. En sí, no hay nada muy, muy importante ahí, salvo que sea de mi conocimiento 2 universidades que les piden algo extra, que son Harvard y Yale, que sí les van a pedir que manden un research proposal como parte de su aplicación. ¿Y eso por qué es? Y ahí me van a poder corregir Andrea y Sebas cuando
cuando intervengan también, es porque Harvard y Yale, como parte del LLM, les exigen hacer una tesis para poder obtener el título del LLM. Entonces, parte de lo que van a hacer estas dos universidades para decidir si aceptarlos o no es analizar su research proposal y ver si ese proposal tiene, hay suficiente interés para desarrollarlo durante el LLM. Eso es lo único que las hace distintas en ese sentido, pero todo lo demás es exactamente igual. Fuera de eso, yo creo que lo más importante, ya más allá de los documentos que pidan y los formularios que ustedes llenen, yo creo que lo más importante al momento de aplicar, y creo que esto va para cualquier universidad, es que tengan una historia clara, ¿no? De por qué están aplicando y por qué están aplicando a esa universidad y por qué en este momento, por qué están aplicando hoy, ¿no? O para este año, o para esta clase. Y ahí es muy importante que ustedes también hayan analizado desde antes por qué lo están haciendo en este momento, ¿no? Y que estén postulando a la maestría en el momento correcto y de la forma correcta y al lugar correcto. Porque eso al final se va a ver reflejado en sus aplicaciones y probablemente también en las respuestas que reciban de las universidades. Y luego, por último, ya en el tema de aplicaciones, probablemente muchos de ustedes se van a preguntar por el tema de las becas. Y el tema de las becas son básicamente dos. Ustedes tienen las becas de las mismas universidades y becas externas. Las becas externas clásicas para un LLM en Estados Unidos son Fulbright, y bueno, creo que Pronavec tiene algunas becas, pero de eso yo no sé muy bien cómo funciona el proceso de aplicación. Fulbright entiendo que es un proceso bastante similar a los mismos documentos que mandarían a las universidades. No lo tengo tampoco tan claro, pero sé que esas dos becas externas existen, cada una con sus limitaciones. Pero las becas de las universidades, por lo menos hasta donde yo sé, y ahí también pueden ayudar Andrea y Sebas desde sus propias universidades, no tienen que mandar una aplicación distinta. Simplemente con su propia aplicación a la universidad, automáticamente la universidad analiza si les va a otorgar una beca o no. Obviamente, sí hay universidades, y esa es parte del research que ustedes tienen que hacer cuando postulen, que tienen políticas generales distintas de becas. Hay universidades que son conocidas porque no te dan beca, y hay universidades que son conocidas porque sí te dan beca, ¿no? Yale, por ejemplo, que es una clase muy chiquita, yo no conozco a una sola persona que no haya tenido beca. En Columbia, en cambio, y ahí se va a poder hablar mejor que yo de eso, pero conozco muy poca gente que ha tenido beca, ¿no? Incluso gente que en Columbia no le dieron nada de beca y en muchas otras universidades les dieron súper buenas becas. Entonces, eso sí es algo que tienen que hacer un research ustedes en internet, en blogs, etcétera, y con gente que ha ido a las universidades que les interesa sobre cuál es la política de becas que tiene su universidad. Pero es simplemente tenerlo en cuenta porque no hay una aplicación distinta para esas becas, ¿ok? Entonces no es que se tengan que preocupar por eso. Algunas les van a pedir llenar algunos datos sobre cuáles son sus ingresos, los ingresos de sus familiares, etcétera, pero no mucho más que eso. Y bueno, yo creo que en realidad esta primera parte es la más aburrida y la más como formalona y burocrática, pero a ver, yo creo que el mensaje en general es, sobre todo veo acá que hay gente que creo que Sebas, André y yo conocemos, cuando quieran postular a alguna universidad, yo creo que siempre es bueno contactarse con alguien que haya estudiado en esa universidad. En este caso, Sebas, André y yo, para que los ayuden, para que los guíen, porque igual estar ahí te da un cierto conocimiento de qué es lo que busca esa universidad, o sea, qué perfil busca esa universidad. Y eso puede ayudarlos a no cambiar su aplicación, pero sí moldear un poco cómo aplican y la forma en que dicen las
cosas que dicen en sus documentos de la aplicación. Entonces, yo creo que lo principal es hacer eso, ¿no? Ver quiénes que ustedes conozcan el nivel de ese programa antes y contactarse con ellos para que les den una mano. A mí, André me salvó la vida un montón de veces porque ella fue la primera de nuestra universidad en lanzarse y bueno, junto con Sebas y con algunos otros de su promoción. Entonces, a mí André me ayudó muchísimo y así, bueno, con quien quiera que postule. Y bueno, no sé, más bien de repente André y Sebas, desde tu experiencia en Columbia y en Northwestern, también pueden quizás contarnos algo, si hay algo particular de esas dos universidades, otra que hayan postulado que sea distinto y que de repente pueda servir también. Yo tengo un punto más que agregar sobre lo tuyo, sobre el tema de las becas particularmente. En Northwestern yo sí pude conseguir una beca y como dice Astrid, era parte de una misma aplicación. No tenías que enviar un ensayo o una justificación adicional. Ellos tomaban en cuenta tus notas, tu perfil académico y también tus necesidades económicas de acuerdo a lo que tú habías declarado en la aplicación. Lo que sí me pareció súper interesante que un par de amigos hicieron, eh, la mayoría de personas postulan más de una universidad y a veces más de una universidad te ofrece una beca. Entonces, tenía un par de amigos que preferían Northwestern, pero digamos que había otra universidad, no sé, una universidad en Boston, que le había ofrecido una beca mayor a la de Northwestern. Entonces, se dieron un espacio como para negociar con la universidad a ver si les podían ofrecer una beca mayor, que la verdad que yo no tenía idea que podía hacerse y me parece una herramienta súper interesante. Si eres un candidato fuerte y la universidad te quiere y tienes una mejor propuesta de otra universidad, puedes tener el espacio para decirles, la Universidad X me ha ofrecido $10,000 más, ¿tú crees que me puedes subir mi monto de beca? Y así me voy con ustedes, y es una negociación válida y que se puede hacer. Así que si lo pueden lograr, les recomiendo que lo hagan. No sé si Sebas, tú tienes algo más que agregar. Yo agregaría algo rapidito. Hay otras universidades que sí te piden otros documentos. Sé que NYU te pide hacer un ensayo para la beca, la Hauser, que es la beca de NYU que cubre toda la maestría, que básicamente hay que escribir un ensayo chico identificando un problema legal y cómo lo resolverías en pocas palabras, evidentemente. Pero un punto con el que sí me gustaría que se queden es que este proceso, si bien es cierto, puede ser tedioso y burocrático, es bien sencillo porque existe esta plataforma el SAC y a veces la gente por ya cuando se familiariza con el proceso y se da cuenta que es medio sencillo, deja las cosas para tarde. Y aquí voy a sonar un poquito como mi papá, pero no dejen las cosas para el final, porque de verdad, es que los documentos personales, es decir, el personal statement, que es como ustedes tienen a la universidad, y las cartas de recomendación, normalmente toman muchísimo tiempo. No es algo de que en una semana se tiene listo, porque bueno, de repente tienen un documento, pero no es el que quizás ustedes se sentirán cómodos mandando. Entonces, mucha gente que conozco, diría, toda la gente que conozco que ha hecho la maestría normal se demora meses haciendo estos documentos porque lo escriben una vez, lo vuelven a leer, se dan cuenta que quieren agregar más o menos cosas, normalmente tienen límites de páginas o palabras, entonces sí es un esfuerzo importante el conseguir, el tú preparar este documento como te vendes. Y en las cartas de recomendación, yo tuve la suerte de que Ceci fue una de las personas que me recomendó y le agradecí eternamente que ella se tomara todo el tiempo que se tomó en hacerlo. Pero a veces la gente que te va a recomendar no va a tener todo el tiempo que ustedes quisieran que ellos tengan. Entonces hay que pedirlas con anticipación, hay que estar detrás de ellos, hay que fastidiarlos un poquito para tener los documentos a la mano. Y para aquellas universidades que tengan un early admission, los early bits, como por ejemplo Columbia es una de ellas, se los recomiendo enfáticamente que lo hagan. ¿Por qué? Porque, o sea, por una razón muy práctica, compiten contra menos personas y tienen una respuesta más rápido, con lo cual se sacan un peso encima. Yo creo que eso es, al menos por mi lado, para cerrar ese punto. Perfecto, Sebas. Bueno, hoy voy a tomarte la posta y voy a hablarles un poquito
sobre mi experiencia en clases en el LLM. Yo estuve en Northwestern, que queda en Chicago, y bueno, uno de los primeros temas que de repente algunos tienen curiosidad es sobre la elección de cursos. Se van a sorprender de la cantidad de cursos que pueden elegir. En la mayoría de universidades puede haber hasta más de 100 cursos ofrecidos. Y en mi caso, que era muy interesante, teníamos opción de llevar algunos cursos de Kellogg, que es el programa de negocios de Northwestern. Bueno, y si ustedes también optan por aplicar para sentarse a dar el New York Bar, que es el examen para licenciarse en Nueva York, que mucha gente opta por hacerlo, hay ciertos cursos requisitos, requeridos, que te pide el Board of Examiners de Nueva York llevar para ser admitido para dar el examen. Ahora, cada universidad tiene una lista de cursos que ya fueron aprobados por Nueva York, de los cuales tú puedes elegir llevar en tus 2 semestres de la universidad. Normalmente estos cursos suelen ser los cursos de primero o segundo año de Derecho, del programa de 3 años de Derecho americano. Entonces, no sé, tendrás, por ejemplo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Criminal, Derecho Penal, o Criminal Law en inglés. Y bueno, tienes que ahí medir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Hay mucha gente que por un tema de trabajo prefiere dar el examen y estar admitidos en Nueva York, o hay gente que en verdad no tiene interés. Va a depender de tus prioridades, pero lo que sí es cierto es que vas a destinar una gran parte de créditos a los cursos del New York Bar si es que decides hacerlo. Más o menos como la mitad quizás de tus créditos van a ir para ese tipo de cursos. Lo bueno es que la mayoría de universidades tiene cursos muy interesantes que van hacia los requisitos del New York Bar. Entonces, igual yo creo que tienes muchos cursos de los cuales elegir, pero sí te limita un poco. Lo otro que quería recomendarles, y que pasa mucho en las universidades americanas, es que hay muchos grupos estudiantiles no se les puede ocurrir la cantidad de temas variados que pueda haber. Yo, por ejemplo, estuve en un comité que organizaba eventos académicos y sociales para el LLM, pero también estuve en el coro. Entonces, tienes una gran gama de grupos para elegir. Creo que Astrid también está en varios, así que les contará. Y estos grupos muchas veces hacen conferencias de temas sumamente interesantes de la ley americana, hasta de política y temas sociales. Y creo que es parte de la experiencia de estar en Estados Unidos, ir a ese tipo de eventos porque hacen que sea mucho más enriquecedor y conoces a gente especialista en varios temas. Otro tema que les quería comentar es cómo es la dinámica en clase. Los americanos, o sea, las escuelas americanas de derecho se les conoce por tener el sistema de cold calling o llamado en frío, que lo que quiere decir es que el profesor va a tener una lista de todos los alumnos y va a elegir muchas veces al azar a uno de ellos para que les cuente un poco de qué es lo que han leído. Y normalmente lo que lees son casos precedentes, dependiendo del curso que estás llevando, ¿no? De constitucional, de securities law, de derecho penal. Y eso hace que tengas que llegar muy preparado a todas las clases, porque normalmente te van a pedir relatar todos los hechos del caso, y el profesor te va a ir guiando para que tú des tu análisis o interpretación de a qué conclusión llegaron los jueces, si era correcta, incorrecta, si tienes otro punto de vista. Y hablando un poco más de las clases, me parece súper importante, y creo que no mucha gente lo aprovecha, es hacer buena relación tanto con tus profesores como con los JDs. Los JDs son los alumnos que van al law school regular, que hacen los 3 años de law school. Y es muy interesante, en verdad, tener amistades con ellos y no solamente restringirte a tu grupo de LLM, que es lo más natural, creo, entre todos nosotros, sobre todo si hay un grupo grande latino, uno suele ir y juntarse ya sea en trabajos o socialmente con este grupo de personas, pero cuando uno hace también amistades con JDs, que la mayoría son americanos, bueno, el primer beneficio, claro, es el idioma, practicas mucho más tu inglés, y de hecho saber inglés no solamente es haber tomado las clases en el colegio, en la universidad en Perú, sino también es tener el inglés técnico legal, que lo aprendes mucho más rápido cuando trabajas con gente que es americana. Lo otro es que tienen historias súper interesantes que contar, porque a diferencia de nosotros, la mayoría de estas personas han hecho una carrera totalmente distinta de derecho antes de entrar a law school.
Entonces yo tuve una amiga que, por ejemplo, me contaba que estudió teatro y que ejerciendo, o sea, siendo actriz, se dio cuenta que le gustaba el derecho y me pareció una historia súper loca porque nosotros normalmente tenemos que elegir esta carrera apenas salimos del colegio. Y bueno, el otro punto de hacer amistades con los JDs es el networking. Ellos de todas maneras están muchísimo más conectados que nosotros con los estudios americanos. Si tienen algún interés en quedarse, yo creo que es bastante importante preguntarles a ellos porque están bastante enterados del mercado y cómo es el proceso de aplicación y cómo funcionan las entrevistas. De hecho, un par de amigos JDs me dieron muy buenos consejos y hasta me refirieron para un par de entrevistas que fue súper bueno. Y sobre la relación con los profesores, que justo esto lo conversaba con Sebastián, de verdad que es súper interesante porque acá hay office hours todo el día, lo cual quiere decir que tú le puedes tocar la puerta, ya sea presencialmente o virtual, a tus profesores para hacerles cualquier pregunta de la clase, y esto muestra obviamente un interés mayor que el resto en la clase, y los profesores pueden ser un buen referente de tu desempeño, porque para muchos estudios, si tú quieres aplicar a Estados Unidos, también les interesa saber qué opina un profesor americano de tu destreza legal o tu nivel de disciplina. Y a mí ya me pasó en más de un caso que un profesor me ofreció hacerme una carta de recomendación que creo que es súper valioso cuando quieras aplicar algún trabajo, y en general, si no es para un trabajo, queda como un buen contacto, un buen amigo. Y bueno, esa es la parte que yo quería cubrir. Ahora Astrid nos va a contar un poco de su experiencia, porque ella, a diferencia de Sebastián y de la mía, ha vivido toda la experiencia de maestría virtualmente. Entonces, no sé, Astrid, si nos puedes contar un poco de cómo ha sido tu experiencia de LLM. De locos. A ver, yo no sé, o sea, yo particularmente, y creo que eso también va a depender mucho del perfil de cada persona, pero yo hasta antes del LLM, nunca en mi vida había hecho una cosa online. No soy pues la persona más tecnológica del mundo en general. O sea, esto no va conmigo, ¿no? Y bueno, y de la nada, mis segundos estudios más importantes de la vida son online, ¿no? Entonces, para mí fue un shock eso. Y bueno, y de hecho sí hablé con algunos amigos que hicieron un poquito online por esto de la pandemia del año pasado, pero no es lo mismo, ¿no? Hacer como que un pedacito al final, como creo que fue Andri Sebas versus entrar y que todo online diferente. Entonces, a ver, por el lado académico, todo tiene sus pros y sus contras, en realidad. ¿Ya? Por el lado académico, bueno, el con para mí es, no sé, yo no presto la misma atención a una computadora que a una persona que me habla y me mira ahí, ¿no? Y creo que eso también le pasa a mucha gente. O sea, es más fácil perder la atención en una clase virtual. Pese a que por lo menos en Harvard todas las clases no están grabadas, entonces o prestas atención o prestas atención, pero igual es mucho más fácil perder la atención. Y lo otro es que si bien puedes hacer estas relaciones con los profesores que son súper valiosas que mencionaba Andrea, las puedes seguir haciendo, no tienes, por ejemplo, muchos de mis profesores normalmente, sobre todo las clases pequeñas, tienen, no sé, una cena al final de ciclo con toda la clase, ese tipo de cosas que se pierden, no solo por el profesor, sino también por los alumnos mismos, ¿no? Porque no siempre te haces amigo de todos los que están en tu clase y de repente en esa cena puedes conversar con alguien con quien antes no habías hablado. Y eso sí se pierde. Y yo creo que es algo que se pierde totalmente en ese sentido. Pero también tiene pros que son, por ejemplo, puedes meterte a más cosas que normalmente harías, por ejemplo, más reading groups, que son estas clases más chiquitas, porque sí, yo siento que las universidades, por lo menos Harvard, ha ampliado su oferta de cursos porque es online. Entonces, sí hay más oportunidades para llevar más cursos que te interesen. Y también es cierto
que, por ejemplo, antes no te podías meter a un curso, o sea, por ejemplo, para armar tu horario no te permitían meterte a una clase que empezara justo cuando terminaba la anterior, porque normalmente pues tenías que caminar de un building a otro y no ibas a llegar, ¿no? Ahora sí lo puedes hacer. O sea, apagas un botón y prendes el otro. Entonces, eso te da mucha más libertad. Y, y fuera de eso, bueno, lo que pasa es que yo estoy biased porque yo no soy un amante de las clases online, pero creo que hay gente que le ha gustado mucho que sea así. Y el tema del networking y los amigos que mencionaba Andrea también tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo es que a mí me tocó conocer a todos virtualmente, o sea, juntarnos los viernes virtualmente con todos. Eh, pero, pero, por ejemplo, lo que vamos a hacer en mi clase es irnos a vivir a México, los de la maestría, y armar nuestro propio campus ahí. Y si le quieren ver el pro, bueno, a estar congelados en Boston, pagando muchísimo dinero por un departamento enano, vamos a estar en un departamento mucho más grande, con mejor clima, mejor comida. Pero claro, no sé, hay gente que supongo que se moría de ganas de vivir en el campus y no lo va a hacer. Entonces, yo creo que todo tiene un pro y un con. Y no creo que académicamente el nivel sea menor porque sea online. Eso sí creo que es importante decirlo. Yo creo que no lo es y más bien quizás a veces puede ser un poco más exigente porque hay este miedo de que baje el nivel, entonces te exigen más para como que compensar. Pero sí tienes desventajas definitivamente para alguien que no está acostumbrado a un ambiente online, como por ejemplo yo. O sea, para mí sí ha sido un reto tener todas estas clases online desde el inicio, ¿no? También considérenlo para postular, si quieren postular este año o esperar un poco, ¿no? Y bueno, creo que eso es por mi lado. No sé si Sebas también quiere decir algo, si quieren pasar a nuestro tercer tema, pero creo que eso es lo que les podría decir del semestre online. Sí, mira, yo agregaría con unos puntos. Uno, y creo que para redondear estas dificultades que han estado mencionando Andrea, más que dificultades, diferencias de las que han estado mencionando Andrea y Astrid, hay un concepto que se usa mucho en las universidades gringas, que es el famoso dilema del impostor. Y que de hecho yo no había escuchado eso antes de llegar, pero lo comprobé que es muy cierto. Y es aquel dilema por el cual uno, siendo una persona, digamos, preparada, que debería estar en esa situación, se siente menos porque empieza a ver a sus pares que empieza a sentirse menos con sus pares porque, digamos, por ahí pueden responder algo que uno de repente no sabía en el momento y me empieza a dudar de si es que la universidad se equivocó aceptándolo o no aceptándolo. Y ese efecto es generalizado en todas estas universidades por un hecho de que estas nuevas camadas, estas nuevas promociones a las cuales ustedes en algún momento van a ser parte de, están llenas de gente pues de altísimo nivel. Y así como encontrarás una persona que sea muy hábil en X, Y, Z, ustedes serán muy hábiles en ABC. Pero a lo que llega el punto es, se van a encontrar con muchísimos retos, con muchísimas diferencias a las que ustedes estén acostumbrados en la universidad en Perú, pero eso no significa que por eso no estén preparados. De hecho, creo yo que estamos bastante más preparados de los que algunos otros llegan. Esa es mi humilde opinión, no porque los otros sean peores o no, pero creo que la Universidad del Pacífico nos prepara súper bien para este tipo de retos. Otro punto que me gustaría tocar es el de la barra de Nueva York, que lo mencionó Andrea. Y es porque mucha gente cuando lleva estas maestrías dice, bueno, si voy a hacer la maestría en Estados Unidos, ¿por qué no tomar la oportunidad de aplicar a la barra? La gran mayoría lo hace en Nueva York, hay algunos pocos que por ahí lo hacen en California u otro estado de su interés. Y ahí yo también quiero resaltar un par de pros y cons. Yo, por ejemplo, no he tomado la barra, Andrea sí. Y ahí yo creo que es un juego entre
si quieres tomar la barra, hay ciertas cosas que vas a tener que sacrificar, como son algunos cursos. La barra te pide cursos específicos dentro de una malla. Son cursos súper interesantes también, o sea, tampoco es un sacrificio como que les va a malograr la maestría, pero digamos, sí es un pool más limitado de cursos. Y bueno, y Andrea pues, es testigo de esto. La barra creo que te quita un verano de vida, hay que estudiar como 12 horas diarias una vez que te gradúas. No es que sea flojo, pero digamos, eso no era para mí. Mi plan que era quedarme en Estados Unidos un año máximo, con lo cual la barra de repente no me iba a sumar tanto, pero a ver, la gente que lo hace y tiene todos mis respetos, encuentra muchísimos beneficios también en tenerlo, ¿no? Porque también es un seguro de vida. Algún día, pues, si lo necesitan, el hecho de estar admitido a la barra de alguno de los estados en Estados Unidos también te abre puertas. Vale decir eso. Y lo último, con lo que quisiera cerrar este punto es más un consejo abierto porque en algún momento he conversado con amigos y me decían, oye, ¿por qué postular esta universidad y no la otra? Y lo cierto es que cuando empiezan a evaluar dentro de este pool de universidades prestigiosas, la diferencia entre una y otra es mínima y hasta en muchos casos inexistente, honestamente. Que si uno quiere una Ivy League o quiere, no sé, pues, una de la costa oeste, en fin, todas las universidades son extraordinarias. Y el plus que te va a dar esta maestría, el plus que te va a dar la universidad, no es finalmente el diploma que vas a tener colgado en tu pared, que probablemente sea bonito, pero es el paquete de recursos que le va a brindar a sus alumnos. Recursos desde de la biblioteca, recursos de investigación, el faculty, y yo no me cansaría de insistir en el faculty, que es el grupo de profesores, el grupo de, digamos, gente que te apoya en todo momento. Al menos en las universidades que conozco, a todos los profesores les dan un presupuesto especial para invitar a almorzar a sus alumnos. Digamos, eso es una práctica común. Eso es algo que no pasa en el Perú. No sé por qué, pero es una práctica común acá en Estados Unidos. Y para el internacional, a veces le cuesta como, o sea, una cosa está en preguntarle a un profesor que vuelve a explicar un tema que no lo entendió, o las horas de oficina, como decía Andrea, pero otra cosa es decirle, oye, profe, si en algún momento, si alguno de sus almuerzos los tiene libre, me encantaría ir a almorzar con usted. Y ese encuentro casual con el profesor puede derivar en cosas muy positivas. Desde que te dé una carta de recomendación, desde, digamos, que te dé un insight de la clase diferente, tener un súper contacto. Acuérdense que estos profesores, pues, son igual que en la Universidad del Pacífico, pero son profesores de primerísimo nivel. O sea, van a tener ustedes contacto con gente de primerísimo nivel y tienen esta opción de explotarlos más aún que simplemente estar viendo la clase. Entonces, cuando vayan a elegir las universidades, y ahí creo que estoy un poquito regresando al primer punto, y es una buena práctica postular a muchas universidades y no poner todos los huevos en una misma canasta. Por lo que ha comentado Andrea, por lo que ha comentado Astrid, que hay una negociación entre si una te dio beca, otra no. Yo recibí becas de algunas universidades, precisamente la que yo quería ir no, con lo cual me quedé sin nada, pero digamos, es saludable postular a muchas universidades porque también te da la posibilidad de decir, bueno, independientemente del tema económico que me está dando esta universidad, que no me puede dar la otra y viceversa, y tomar una decisión más fundamentada. Así que ese creo que es una buena recomendación. Y bueno, desde ya pueden ir viendo la lista de recursos que ofrecen las universidades. Por ahí hay cosas que les van a sonar familiares, otras cosas que nada que ver, pero entre esos cursos nada que ver, se aprenden cosas bien chéveres, honestamente. Tampoco sientan miedo de enclaustrarse. Mucha gente, por ejemplo, llega a la universidad teniendo, digamos, mal que bien, un perfil de, digamos, que ustedes vean derecho del trabajo, que sean laboralistas. Entonces uno va a la universidad con un claro acercamiento a ese tipo de cursos, lo cual es lógico y está bien. O sea, obviamente también lleven las cosas que le gusten y que crea que les va a servir en la vida.
pero terminan llevando cosas diferentes y que esas cosas diferentes les abre la manera de pensar, les da una visión diferente, o también enrumban una nueva vida, cosa que tampoco es que están tan tarde de hacerlo. O sea, para eso también sirve, creo que este momento, esta maestría, para inclusive replantearse si las cosas que han estado haciendo son las que le gustan o no, reforzar eso o, digamos, tomar un nuevo camino. Esas son parte de las cosas que yo consideraría al momento de aceptar una universidad. Y creo que con eso podemos cerrar el punto 2, salvo que alguna de las chicas tenga alguna otra idea. Y pasar al punto 3, que quizás va a sonar de que nos estamos alejando un poquito del tema principal, que es la maestría misma en Estados Unidos. Pero es quizás un factor que mucha gente que atiende los LLMs lo considera súper importante, que es la postulación a un trabajo, ya sea vía activando el OPT o para aquellos que, no sé, tengan la suerte de ser ciudadanos, no van a necesitar el OPT, pero digamos, estos programas de un año que ofrecen y que son típicos, que normalmente van de la mano de haber hecho la maestría, uno busca quedarse en una firma o en una empresa por un año adicional. Quizás una breve introducción al tema. Existen los job fairs, existen aquellos momentos y actividades que buscan eso y que entrevistan a gente masivamente, y Andrea les contará un poquito más de eso. Pero aquí el consejo está en no esperar al job fair. En el job fair se puede conseguir oportunidades, sin lugar a dudas, pero hay más chances de que lo hagan antes que en el mismo job fair. Con lo cual, lo que estoy diciendo es, lean entre líneas, desde que pisen el campus o desde que empiecen su maestría, empiecen a moverse, ya sea vía los profesores, vía sus contactos, qué sé yo, y empiecen a postular a las firmas a las cuales ustedes estén interesados. Y se van a dar cuenta que el mecanismo de entrevistas es muy diferente al que probablemente hayan tenido, al menos al que yo había tenido en el Perú. En el Perú, al menos, hasta donde llega mi experiencia, uno iba, se entrevistaba una o un par de veces, donde una firma era una conversación muy ligera. Por ahí he escuchado algunas historias donde te preguntaban cosas de fondo, pero más era, quiero conocerte a ti, a ver si puedes trabajar con nosotros, y bla, 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 y luego entrabas. Ibas a ver. Las entrevistas en Estados Unidos suelen ser muy demandantes. Hay que prepararse a conciencia, hay que tener respuestas pensadas, no que es para que suenen como un robot, sino respuestas pensadas para que no los hagan reír en frío. Hay una estructura de entrevistas, y mucho de esto ustedes se van a enterar cuando en sus respectivas universidades o en la maestría hay todo un área administrativa de Career Services que se encarga de prepararlos para las entrevistas. Pero digamos, van a estar preparados para entrevistas de 3 o 4 horas en las cuales van a conocer a 8 o 10 personas diferentes en ese lapsus, y hay que tener la misma cara, la misma actitud y la misma emoción que postular para el lugar desde que hablaste con la primera persona, la que hablaste con la última. Entonces, quizás esa sea una preocupación que van a tener después de haber postulado, haber entrado, haber escogido sus cursos y todo esto, pero sí es algo para que tengan en cuenta, porque creo que estructurar una maestría pensando en lo que viene después, y ojo que no necesariamente tienen que quedarse trabajando, ¿no? Digamos, los que no lo hacen no es que han fracasado en la maestría o han perdido un año, ni mucho menos, pero sí es importante tener una idea de juego de qué es lo que va a venir después de la maestría. Puede tener un plan A, que es, oye, a mí me gustaría trabajar en estos lugares, o hacer esto, hacer lo otro. Plan B, si eso no lo puedo hacer, hay que hacer lo otro, porque eso les va a dar un aterrizaje no tan forzoso de circunstancias extraordinarias como las que los tres estamos viviendo ahorita, ¿no? Así que, no sé, Andrea, si quieres agregar algo sobre el tema. Sí, a ver,
Bueno, como cuenta Sebastián, es un proceso súper largo. Este, y, y bueno, hay que hacer mucho seguimiento una vez que uno comienza. Como explicaba también, hay dos maneras de postular a trabajos. Uno es por tus propios medios y contactos antes de la feria de trabajo, o durante y después también. Y la otra es la feria de trabajo que le dicen el Job Fair, que hay dos universidades que hacen este evento, una es NYU y la otra es Columbia, cada uno invita a un set diferente de universidades. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, no sé si para este año para el año que viene van a cambiar un poco las fechas, porque muchas personas están comenzando su LLM un poco más tarde, o en enero, o están haciendo deferral el siguiente año, pero lo usual es que mandes tu CV y escribas un poco de cuáles son las áreas que te interesan, las ciudades de Estados Unidos que te interesan, y mandas tu CV. Todos los estudios de abogados que están invitados al Job Fair revisan todos los CVs que entran y seleccionan a 10 personas para entrevistar, si no me equivoco, en cada Job Fair. O sea, hay 2 Job Fairs, entrevistan, me parece, o a 10 o a 20 personas en cada universidad. Y si te aceptan a ti para estar en esa lista de 10 o 20 finalistas, te llega un correo y te dicen, el estudio de abogados tal, SCADEN, te quiere entrevistar, por ejemplo. Y bueno, si normalmente tienes entre 2 a, no sé, 10 entrevistas. En mi caso, en mi facultad, los que tenían más entrevistas solían ser los brasileros, y esto es porque hay muchos estudios que tienen, americanos que tienen oficina en Brasil. Entonces muchos de ellos entrevistan inclusive para las oficinas de Brasil, no solamente para las oficinas de Estados Unidos. Pero bueno, es un proceso muy interesante porque vas y te pones en fila con 10 otros candidatos como tú, igual de nerviosos, y entras a una salita que parece de citas rápidas, de speed dating, y tienes entre 10 y 15 minutos para contarles un poco de ti, y si les das una buena impresión, muchas veces te piden las notas también que has tenido hasta esa fecha, una copia de tu CV siempre la tienes que tener, y tienes una dinámica como de entrevista, pero muy rápida. Yo creo que es más de ese feeling de que si haces clic, no haces clic, si tienes la experiencia que ellos están buscando o no, y se hace fit con el law firm. Y entre 1 a 4 semanas después, si has sido seleccionado para el callback, que es el proceso de segundas entrevistas, te llaman para ya esta entrevista larga que mencionaba Sebastián, que puede durar entre 3 a 4 horas, y conoces a los socios más importantes del área que te quiere entrevistar. Normalmente como latinos vamos al área que se especializa o ya sea M&A o Capital Markets o Project Finance, LATAM, ¿no? Y normalmente también te entrevistas con un par de abogados que hablan español, lo cual también es bueno, pero tengo que hacer énfasis que es súper importante mejorar los skills en inglés, porque yo creo que es un gran factor a que te tomen en cuenta, que tan fluent eres en inglés y qué tanto te puedes manejar en ese idioma. Eso creo que es un punto súper importante. Y bueno, y los documentos que normalmente te piden es el CV o el resume, como lo llaman aquí, que es un formato un poco distinto al que tenemos en Perú. Entonces yo les sugeriría que se consigan 2 o 3 modelos de personas que lo han usado en Estados Unidos. Creo que inclusive te lo piden para postular a la maestría, así que si lo pueden pedir antes de postular, mejor todavía. Y te piden, haces un cover letter, que es muy parecido al personal statement, pero dirigido al estudio al que quieren ir. Entonces cuentan un poco de ustedes y por qué les gusta el estudio al que están aplicando. Y a veces algunos estudios te piden algún documento, algún ensayo, algo que hayas escrito, un writing sample, le dicen. Entonces eligen uno de los documentos que hayan presentado para finales, quizás algún ensayo que se sientan seguros que está súper bien redactado y pulido, y también mandan eso. Pero como dice Sebastián, es un proceso largo, tienen que hacer muchos follow-ups, me refiero a que después de la entrevista, mandar un correo agradeciendo por la entrevista, 1 o 2 semanas después, mandarle un correo de recursos humanos y preguntar cuál es el estatus, cómo va la cosa. Yo tuve un par de callbacks, de hecho fue una experiencia larga y tediosa. Si alguno tiene alguna pregunta o quiere después mandarme un correo para preguntarme, yo feliz.
Pero bueno, es un proceso un poco largo. Astrid me imagino que lo está comenzando a vivir ahora. No sé, Astrid, si nos quieres contar un poquito tu experiencia o cómo ha sido el tema del OTP. El OTP es el permiso o el OPT, perdón, para poder trabajar el año después del LLM en Estados Unidos. No sé si nos puedes comentar algo. Sí, bueno, básicamente todo es más difícil que antes. A ver, y eso también ténganlo en cuenta para decidir si quieren postular este año, si quieren esperar un año más, etcétera. Porque, a ver, como dice Sebas y André, si no tienes, si no eres americano, básicamente necesitas una visa, algún permiso migratorio para trabajar en territorio americano. Entonces, ese permiso por excelencia es el OPT, porque básicamente el OPT, ¿qué es? Es una suerte de extensión de tu visa de estudiante que te permite trabajar hasta por 12 meses, pero bueno, tiene una limitación. Entonces, ¿eso qué hace? Básicamente que tú no tengas que hacer un trámite, no tengas que pedir una visa de trabajo, ¿no? Entonces, con la visa con la que te fuiste a estudiar, puedes trabajar. Entonces, solo te tienes que preocupar de conseguir trabajo, básicamente. Lo que pasa ahora es que tú, bueno, yo, en mi caso, si yo quiero quedarme a trabajar en Estados Unidos, no solo tengo que convencerlos de que me contraten, sino además les tengo que convencer de que sean mis sponsors para el trámite migratorio y para que me consigan una visa de trabajo, que no es fácil conseguir una visa de trabajo en Estados Unidos. No es fácil normalmente y no es fácil con pandemia, porque muchas visas de trabajo están restringidas por el momento, entonces te quedan, siempre hay opciones, pero las opciones son más complicadas, más caras, y ya no es un tema de, bueno, tiene trabajo, le doy la visa de trabajo, sino que es un tema de política americana si al final consigues la visa o no. Entonces, ciertamente sí, es más difícil conseguir ese trabajo en un contexto como el de ahora. De que se puede, pero es más complicado. La recomendación para que yo le daría a alguien que va a pasar por algo parecido es cuando busquen empleadores que no solamente tengan oficinas en Estados Unidos, sino también oficinas en otras ciudades donde el área en el que ustedes quieren trabajar sea buena también, ¿no? O sea, tampoco se vayan a, no sé, pues imagínense que tienen oficina en Buenos Aires, pero ahí solo hay un socio, entonces, y es casi que solamente hacer, no sé, business development y en realidad no tiene casos, no tiene proyectos, yo qué sé, si quieren aprender probablemente no sea el lugar ideal, ¿no? Pero sí hagan un research para postular. Y también para las entrevistas, o sea, estas entrevistas tienen que llegar con un research hecho del estudio y de quienes los van a entrevistar, ¿no? Porque probablemente les pregunten, no sé, ¿y por qué es este estudio, esta área, lo que sea, ¿no? Como decía Sebastián, tienen que tener estas respuestas preparadas. Yo todavía no paso por este proceso de entrevistas tenebroso que todo el mundo tiene. No lo estoy esperando con muchas ansias, pero voy a pasar por ese proceso pronto. Y sí les puedo decir, o sea, la maestría empieza entre agosto y septiembre. Hay gente que al día de hoy ya tiene trabajo, ¿no? Nadie en Estados Unidos de Harvard por lo que les contaba de las visas, pero sí ya hay gente que tiene trabajo seguro en Europa, por ejemplo. Entonces sí que la gente se mueve desde muy temprano, muy temprano. Básicamente que pisan la universidad y al día siguiente le escribieron a la persona encargada de revisar los currículums, porque todas las universidades tienen esta área que te ayuda con eso, y le dicen, este es mi currículum, corríjalo, mándamelo, y ya se lo mandaron. O sea, sí es un poco overwhelming esta competencia que hay en el mercado por conseguir, porque además acuérdense que en sus maestrías todos van a ser overachievers, todos van a ser outstanding, todos van a ser súper buenos abogados, no es como, no es un azar en realidad, o sea, si no consiguen un trabajo en una firma y el de su costado sí,
O sea, no es porque ustedes no sean buenos o el otro, no, es un tema, es mucha suerte, mucho azar, mucho timing, mucho de, tienen un caso con Brasil, entonces contratan un brasilero y no un peruano porque no les interesa el español, que es el portugués ahorita. Entonces sí, sí hay que, sí es un proceso muy complicado y es mucho, mucho más complicado en pandemia y en un ambiente online también. Es mucho más complicado. Hacer ese clic del que hablaba Sebastián es más complicado así, ¿no? Online. Entonces sí es algo complicado y algo que sí les diría que tengan en cuenta los que todavía están pensando si postular o no pronto. Yo creo que con eso ya terminamos con las 3 secciones más importantes, salvo que Sebas, tú tengas algo más que agregar. Sí, yo quería algo así más como un mensaje esperanzador, para que yo sé que estamos en épocas muy complicadas y probablemente la gente que está postulando ahorita la maestría o que tiene pensado hacer el próximo año va a encontrar, quizás en el mejor de los casos, un formato híbrido que maneje algún poco de tiempo de clases presenciales y otras virtuales y de repente no sea lo que habían pensado originalmente, pero es un buen momento para hacer, creo yo, la maestría, es un buen momento para digamos, salir de la rutina en la que estén y aventarse a este reto que, desde mi perspectiva, tarde o temprano lo tienen que hacer. Eh, y, digamos, empezar a conocer a esa gente. Y pensando inclusive en temas de trabajo, o sea, al menos en este país, cada vez que ha habido una recaída de crisis del 2008 y así sucesivamente hacia atrás, los siguientes años hay muchísimo, muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo. Ahora, con esto yo no les estoy garantizando de que vayan a abrir más spots ni mucho menos, pero sí les voy a decir que va a haber muchísimo, muchísimo trabajo, más que en años anteriores, probablemente más que en pre-COVID, con lo cual, digamos, es una buena época para estar en Estados Unidos trabajando, creo yo. Porque yo creo que van a tener una exposición a un tipo de trabajo no solamente arduo, sino diferente. Así que es una oportunidad, creo yo, que no desaprovecharía. Pero creo que con eso lo podemos cerrar. Casi estamos on time y tenemos una media hora para responder sus preguntas que le hemos estado siguiendo por el chat. Y si tienen alguna otra, por favor agréguenla. Andrés, no sé si tú quieres ir pasando por las preguntas. Claro, ya. A ver, vamos con la primera, que es de Susel, y nos dice, ¿consideran adecuado que una persona que acaba de terminar la universidad inicie sus trámites para el posgrado o debería de ser con un poco más de experiencia en el campo? A ver, yo pienso que es recomendable por lo menos tener un par de años de experiencia. Yo creo que depende de cada uno, pero es más, la mayoría de universidades que reclutan a estudiantes para el LLM sugieren que las personas por lo menos tengan 1 o 2 años de experiencia. Y yo creo que es bastante mejor ir con un par de años porque traes mucho más a las clases. La teoría que quizás te expliquen ahí ya la puedes aplicar o pensar a una situación que ya has tenido en la práctica, con lo cual la recuerdas mucho mejor o la aterrizas mucho más. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo que veía fusiones y adquisiciones antes de irme a Estados Unidos y derecho corporativo, muchos de los términos en M&A son tomados del derecho americano, y si bien los había aprendido en la práctica, quizá no había tenido una clase teórica respecto a esos términos, y ya verlos en clase, un poco que los encajaba en las situaciones y en las operaciones que había tenido, y me pareció que era una manera de asimilarlo, recordarlo mucho mejor que si no hubiese tenido esa experiencia previa. Y yo creo que así aplica para cualquier rama del derecho. No sé qué opinan ustedes dos, Sebas y Astrid. Yo estoy de acuerdo, quizás para agregar algunas razones a la respuesta de Andrés, es, a ver, uno,
sí hay, o sea, sí van a encontrar en los LLMs gente sin experiencia. No es que no haya gente sin experiencia. Hay muchos europeos, por ejemplo, que terminan la carrera e inmediatamente hacen el LLM por muchas razones, por temas de colegiarse allá es distinto, etcétera, o porque lo quieren. Hay muchas razones, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que yo creo que el enfoque, si bien no es que haya cuotas, ni mucho menos, por lo menos no que yo sepa, sí es común que, por ejemplo, en el mercado latinoamericano, la gente que va a los LLMs tiene experiencia. Entonces, por más que ustedes hayan tenido una carrera de derecho brillante y hayan hecho todo hermoso, tienen que agregar algo más a eso, porque todos en sus universidades van a haber sido muy buenos alumnos, van a haber tenido alguna actividad extracurricular, tendrán muy buenas ideas para sus tesis, etcétera, pero tienen que como agregar esto extra y esa experiencia te da eso extra. Y además acuérdense de lo que les dije de las aplicaciones. Ustedes cuentan una historia y explican por qué están en el momento para ir a la maestría. Entonces, esa experiencia profesional que ustedes van a tener les va a dar esas herramientas para poder venderse y vender esa historia a su aplicación. Entonces, yo sí lo recomiendo. Y además, bueno, yo tengo amigos que han ido a hacer la maestría solo para después trabajar allá, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta estudiar, entonces la verdad es que para mí este año de solo estudios es como que un buen break de trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, yo creo que sí es bueno tenerlo después de algunos años de trabajo para justamente usarlo como un respiro de esta vida de trabajo 24/7 que muchas veces tenemos desahogado. Estoy 100% de acuerdo con ustedes, chicas, y le agregaría un tema práctico, que es el traer experiencia, además significa, o muy probablemente significa que están trayendo van a poder traer un sponsor y pensando en el tema del trabajo. El hecho de que ustedes hayan pasado, se tengan 2, 3, 4 años como asociados en una firma puede hacer de que, digamos, traigan eso a la mesa, ¿no? Decir, oye, yo trabajo en el estudio XYZ o en la empresa ABC, mi plan es regresar, con lo cual las firmas van a buscar una sinergia en tener ese contacto también. Y yo creo que ese es probablemente uno de los temas no tan importantes. Creería que los otros son más importantes, los que han mencionado las chicas, pero no lo pasaría por alto tampoco. Vi que había una pregunta anterior más práctica de cuáles eran los requisitos para postular. Normalmente son el personal statement, te piden las notas, hay unos temas, cartas que confirmen que te hayas titulado como abogado, las cartas de recomendación. A ver, parte de las bondades del LSAC es que cuando tú digas, oye, quiero postular a la universidad tal, te va a salir como un checklist de, oye, estos son los documentos que me tienes que mandar. Entonces los vas subiendo a la plataforma. Y si no subes todos, no te va a dejar aplicar. Entonces va a ser muy, muy sencillo cuando utilices esta plataforma. Y dicho ese paso, para aquellas personas que están postulando, pensaban postular este año, me imagino que ya tienen el TOEFL, que es el único, digamos, el único requisito extra jurídico, digamos, es el inglés. Adiós, gracias, no tenemos que llevar los SATs y cosas así. O sea, si tienen mapeado hacer la maestría, tipo, den el examen de inglés ya. Porque si lo dan hoy y sacan la nota que necesitan hoy, no importa si van a postular este año o el próximo, pues hasta donde me acuerdo, el examen tiene una vigencia de 2 años. Es algo que se hace súper sencillo, pero es un examen con truco. Al menos yo di el TOEFL cuando estaba en el colegio y el TOEFL que di para postular a la universidad a la maestría no fue nada parecido. Es un examen con mucho truco. No se confíen de que porque han hablado inglés los últimos 15 años de su vida la van a agarrar al toque. Mucha gente lo hace a la primera, mucha gente se demora 3 o 4 veces. Y entre vez y vez tienen que pasar
un tiempo, entonces, digamos, son esas cositas que cuanto antes lo hagan, mejor. Creo que podemos pasar a la siguiente, que es para Astrid, y te pregunta Fiorella Valdivia, ¿qué parte del proceso de admisión para el LLM de Harvard fue el más retador? A ver, bueno, Harvard, como les decía, tiene esta particularidad, por lo menos entre las universidades a las que yo postulé, ¿okay? No sé todas en Estados Unidos, pero entre las que yo postulé, Harvard era la única que te pedía, además de todos los documentos que mencionó Sebas y del examen de inglés, el TOEFL, te pedía este research proposal, que además, que para mí sí fue un dolor de cabeza, porque particularmente yo no hice una tesis, por ejemplo, en el pregrado. Entonces no fue como que ya tenía un research hecho que medio que lo podía ahí adornar y mandar, ¿no? Entonces como que tuve que realmente ponerme a pensar en un research proposal nuevo que nunca se me había ocurrido. Entonces eso fue difícil y además y creo que esto lo pide Harvard todos los años, creo que esa pregunta no cambia, que es que ese research proposal tiene que conectarse y tienes que explicar cómo se conecta con lo que tú has hecho en el pasado y planeas hacer después del LLM. Entonces, para mí eso fue realmente terrible. Yo no, creo, de verdad, porque todas las otras, el formulario de Harvard en particular, y ustedes lo van a ver cuando se metan a ELSA con estas herramientas que tiene la plataforma que mencionaba Sebastián, pero el formulario de Harvard tiene dentro del formulario muchas preguntas que son mini ensayitos, que también tienen que estar como conectados, esto que les decía, que toda su aplicación tiene que hacer una misma historia, ¿no? Tiene que tener coherencia. Entonces, eso yo creo que fue lo más difícil, y también es lo más difícil de la maestría. Para mí lo más difícil de la maestría es la tesis, tener que hacer una tesis. A mí me gusta estudiar, pero nunca he sido la investigadora. Entonces, todo esto creo que fue para mí lo más difícil y además lo que más tiempo me tomó en pensarlo, ¿no? Por eso es que es importante, como decía Sebas, que preparen su aplicación con mucho tiempo porque pueden tener sorpresas como esta. Para mí fue una sorpresa esto del Research Proposal. Creo que la siguiente Sebas, sí, para es para Sebas justo. Es muy bien papadita, no hay ningún requisito más que una fecha. Tal, si la gran mayoría de universidades tienen un deadline en diciembre, aquellas que tienen un early admission, por ahí puede ser en, no sé, digamos, en octubre. Entonces es más tener mapeado esa nueva fecha para presentar tus papeles a tiempo, nada más. André, ¿existe una edad límite para aplicar o alguna edad recomendable? Pregunta María Gracia Ortiz. Creo que eso va un poco de la mano con lo que hablábamos hace unos minutos sobre la experiencia previa y qué beneficios se trae el haber trabajado un par de años antes de aplicar. Pero si me preguntas a mí el promedio de edades en mi maestría, si solo hablamos de las personas que aplican de Latinoamérica, el promedio era entre 26 y 33 años. Entre esas edades fluctuaba la gente. La mayoría de la gente que venía de Europa, como mencionaba Astrid, suele hacer la maestría a continuación de los estudios de pregrado. O sea, no hay normalmente un espacio para trabajar por un tema de cómo funciona en Europa. Pero yo sí recomendaría de nuevo un par de años de experiencia antes de aplicar, por lo que les comentamos antes. Y la siguiente pregunta, que es se la mando a Sebastián, es bueno, va de la mano con lo que acabamos de hablar. ¿Cuánta experiencia profesional previa creen que es necesaria para un LLM? Creo que se contesta con lo que hemos hablado antes. Y la siguiente pregunta es para Astrid y pregunta Fiorella, ¿es factible conseguir becas en Harvard? Sí, sí es factible. Harvard tiene como les decía, no tienes una aplicación aparte de tu aplicación normal para la beca. Sí te piden ciertas declaraciones de ingresos, de
los bienes que tengas, los que tengan tus padres, si tu trabajo te va a apoyar de alguna manera. Sí te piden un montón de este tipo de declaraciones, la verdad es que en bastante detalle, porque Harvard analiza tanto tus credenciales académicas como tus necesidades financieras para darte la beca, pero sí lo hace. Y te da, dentro de este formulario, si bien no hay una aplicación aparte, una de las preguntas del formulario que van a ver en el SAC es si tú quieres, es opcional, poner alguna razón por la cual tú crees que deberían dar la beca. ¿No? Que es muy corto, o sea, es, no sé, 50 palabras creo que eran, pero te dan esta oportunidad de mencionarlo ahí. Por lo menos que yo sepa, a la mayoría de latinoamericanos, este año al menos, Harvard les dio algo de beca. Sé que hay gente de Europa que no tuvo beca, por lo menos que yo conozca, pero por lo menos a la mayoría de latinoamericanos, o mejor dicho, todos con los que he hablado del tema, han tenido algo de beca en Harvard este año, y bueno, también están las becas externas que les comentaba, ¿no? La Fulbright, bueno, las de Pronavec. Y otra cosa importante que se me había pasado a decirles es que también hay préstamos. O sea, además de la beca, hay préstamos que te da la misma universidad o que la misma universidad te ayuda a conseguir. O sea, por ejemplo, porque tú aplicas a algo que es el financial aid, en realidad, tú no aplicas a la beca, ¿no? Entonces, cuando te responden, o por lo menos en mi caso, cuando Harvard me mandó cuando me aceptó, me admitieron a la maestría, en el mismo papel me pusieron, y tu financial aid es este, y era una parte de beca y una parte de una opción para conseguir un préstamo con una tasa de interés bajísima, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que te dan las universidades. Incluso algunas te dan préstamos sin intereses, ¿no? Entonces, no es una beca, es un préstamo, pero o tiene intereses muy bajos o incluso algunas sin interés. Y Harvard hace las dos cosas. Préstamos, becas, y también otra cosa que hace Harvard es te ayudan a conseguir el puesto de Teaching Assistant o Research Assistant, que también te pagan un poco y con eso te ayudan a seguir solventando los gastos de la maestría. Y de ahí la siguiente pregunta, que se la paso a André, es de Adriana, y dice: ¿durante el LLM haces prácticas o tienes que esperar a terminar para poder ganar experiencia en una firma estadounidense? Creo que esta pregunta tiene el nombre de Andrea porque es la primera persona que yo conozco que ha hecho esto durante el LLM. Andrea, a ver, cuéntanos tú. Bueno, antes de eso, gracias Fiorella y Andrés por sus comentarios. Y Adriana, bueno, el problema en verdad con hacer prácticas durante la maestría, fuera de trabajar dentro de la universidad, es que normalmente necesitas un permiso de trabajo para poder hacerlo. Entonces, como dice Astrid, para los extranjeros que están con la visa de estudiante, sí hay profesores, por ejemplo en Northwestern también, que te pueden contratar como asistente o que lo ayudes a hacer alguna investigación en particular y te pagan. Pero como yo tengo el caso excepcional de que tengo la doble nacionalidad y que soy americana también, pude acceder a un curso, si es que alguno de ustedes tiene esa suerte también. En mi universidad hay unos cursos que vienen con horas prácticas. Y yo tomé un curso que se llama Corporate Counsel Practicum, que básicamente era hacer una práctica in-house en una empresa en Chicago, que de verdad que estuvo súper interesante. Y si es que alguno tiene la oportunidad de hacer algo así en su universidad, lo recomiendo muchísimo. Pero lo general es que no hagas prácticas, salvo que sea un trabajo en la universidad. Y a ver, la siguiente pregunta es de Cintia, y esa se la paso a Sebastián, y nos pregunta qué recomendaciones nos pueden dar para escribir el personal statement. Gracias, André y Cintia, por la pregunta. Mi recomendación es, el personal statement, tómalo como una entrevista no presencial. No vas a tener la oportunidad de demostrar tus soft skills en una entrevista. Simplemente es un papel que
que te está vendiendo como candidata al programa. Algo que yo te recomendaría es que, como estos documentos normalmente tienen límites de palabras o páginas, es, digamos, anda directo al grano y trata de no repetir la información que quien te evalúe ya la va a ver de otra forma. Por ejemplo, un error más o menos común en estos documentos es que la gente escribe, ¿no? Cómo quedó en tal puesto en la universidad tal, que tuvo muy buenas notas en tal, y que hizo lo otro. Cuando en realidad, si vas a igual mandarles un certificado, tu certificado de notas, el certificado de la universidad donde dice que tu promedio fue tal y terminaste en tal puesto de tu promoción o te graduaste con tal nota de tu grado, el repetir información como que puede hacer que tú pierdas una buena chance para decir algo mejor. Ahora, no necesariamente la obviaría, porque por ahí hay algún logro académico que sí es importante recalcar, ¿no? Pues, no sé, me imagino aquellas personas que fueron Robert Maes, pucha, sí sería algo que mencionaría varias veces, ¿no? Porque te estás diciendo, oye, fui el número 1 de mi promoción y bla, bla, bla. Pero si no, véndete o sea, ¿qué diferente dirías que no esperarías de los demás? Todos los que apliquen a la maestría van a tener excelentes notas. Todos los que apliquen a las maestrías van a venir de excelentes universidades, van a tener por ahí, van a haber trabajado en excelentes firmas o empresas o algunas ONGs, qué sé yo. Entonces, ¿qué más traes a la mesa de decir, oye, sí, yo también tengo excelentes notas y vengo de un excelente lugar de trabajo? Cuenta tu historia, por qué decidiste estudiar Derecho, de repente hubo algo interesante de que, no sé, pues te gusta pelear por la justicia, te gusta defender la justicia, qué sé, o sea, qué sé yo. Hay muchas historias. ¿Qué cosas de manera extra académica haces? ¿Te gusta algún deporte? ¿Y qué logros has conseguido fuera del derecho? Porque acuérdate que finalmente estas universidades lo que buscan es no sacar, no sé, por ejemplo, en Colombia éramos casi 300 en el programa, no quieren sacar 300 personas que pues tienen muy buenas notas y vienen de muy buen lugar, de muy buen trabajo y ya, sino quieren sacar el tipo que, no sé, pues que jugó fútbol durante muchos años de su vida y llegó por ahí a una selección nacional, pero que ahora se dedica al derecho y con un enfoque deportivo, qué sé yo, algo medio random, pero digamos, ese es el diferencial. No necesariamente, digamos, no quieres el molde, no quieres que el molde agarre a tus 300 personas. Entonces, mientras más se diferencie de los demás, mientras tengas que encontrar algo diferente, que no debería ser difícil, ¿eh? Porque ojo, cada persona tiene un background diferente del otro. Entonces, date tiempo para encontrar esa historia que quieres contar de ti para que digamos, te vendas mejor. Esa creo que sería mi mejor recomendación para el personal statement. Luego tenemos unas preguntas de Fiorella de si es necesario tener certificados internacionales de inglés vigentes. Si la pregunta apunta al TOEFL, el TOEFL es lo que te piden para postular. Así que, bueno, no sé si entiendo que hay algunas universidades que aceptan el IELTS, pero en todo caso la gran mayoría es el TOEFL, entonces es el que deberías de dar y con eso postulas. Y tenemos una última pregunta que es si resultaría pertinente realizar tus prácticas antes de hacer el LLM, necesariamente en un estudio de abogados, o también valdría realizarlas en una empresa. Entonces, excelente pregunta, que algo ya está respondido por el tema de la experiencia previa a la maestría, pero acá las chicas vienen de backgrounds diferentes. Andre trabajó antes en estudios de abogados y Astrid viene de Nexus, con lo cual cada una va a tener sus minutitos de gloria. Dale, Andre. Bueno, yo creo que las dos son igual de importantes. Yo, de hecho, he trabajado siempre en estudios de abogados, pero en algún momento consideré ir a una empresa. Yo no creo que hay una respuesta correcta acá. Yo creo que depende de qué es lo que buscas. En mi maestría habían varias personas que venían de trabajar en empresas o varias personas que venían de trabajar en entidades del Estado también. Entonces, yo creo que, bueno, sí resulta pertinente
trabajar antes de ir a la maestría, pero si vienes de un estudio, de una empresa, de una entidad estatal o una ONG, yo creo que no va a hacer gran diferencia contarle, como dice Sebastián, que tengas algo interesante que contar y que toda tu historia al momento de postular sea coherente. Creo que coherencia fue la palabra que dijo Astrid y me parece súper importante en el momento en el que piensas en todos los documentos que presentas al postular. Astrid, tú de repente nos puedes contar de tu experiencia en empresa. Sí, a ver, yo me imagino que si están haciendo esta pregunta es porque todavía tienen estas decisiones por tomar, ¿no? Sobre dónde trabajar y pensando en que después quieran hacer un LLM. O sea, sospecho que esta pregunta es de alguien que no es que quiera postular mañana, que creo que es el deadline de algunas universidades, por ejemplo. Entonces, si estamos tanto atrás, yo te diría que no pienses tanto en si para el LLM va a ser mejor que te vayas a una empresa o un estudio, sino, o a una ONG o lo que sea, sino qué es lo que realmente te interesa y, y cuál crees tú realmente que sea como que ese siguiente paso que deberías dar, porque mientras tú lo hagas porque realmente te interesa, luego cuando apliques al LLM vas a poder construir tu historia de forma coherente. Y eso es lo único que necesitas, construir una historia de forma coherente. A mí, les cuento, yo efectivamente, yo estuve, no siempre en estudio de abogados, yo trabajé la mayor parte de mi carrera en un estudio de abogados, luego trabajé viendo arbitraje, pero con nuestro ex decano, con Fernando Cantuarias, entonces me salí de eso y tuve como que ese periodo y luego regresé a estudio de abogados y luego me fui a una empresa. Entonces, lo último que hice antes de la maestría fue una empresa. Y de hecho, en este proceso de postulación, sí, mucha gente me dijo, pucha, sorry, pero, verdad, cuando te fuiste a empresa, medio que bajaste tus posibilidades de entrar por lo menos a esta y a esta otra universidad, ¿no? Que tienen un perfil más académico. Sí hubo mucha gente que me dijo eso y bueno, o sea, no les voy a mentir, por lo menos en mi clase no es casi nadie es de empresa, en mi clase en este año. Pero yo sí, entonces no veo cómo alguien podría decir que porque te fuiste a empresa no vas a poder ingresar a la maestría que quieras. O porque te fuiste a una ONG no vas a poder ingresar. No, yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que, como les decía y como les decía André, mientras tomen esas decisiones por las razones correctas, luego van a poder plasmar esas razones en su aplicación y eso es lo que realmente importa. Lo que algunos les van a decir también es que para las becas es mejor irte al Estado, por ejemplo, porque si estás en el Estado eres como que tienes un perfil más atractivo para las becas, para que las universidades te bequen o para que las becas externas te elijan. Nuevamente yo soy de empresa y además soy de fondo de inversión, o sea, probablemente lo que normalmente la gente diría es que esto no es perfil de beca por ningún lado, y también me dieron una beca, entonces yo creo que todas esas son como quizás ideas que hay, como mitos que hay de las aplicaciones, pero en realidad no, no veo que haya ningún problema con tomar ninguna decisión en ese sentido. Hay otra pregunta nueva acá de Rodrigo. ¿Hay un GPA mínimo requerido recomendable? Esta pregunta es bien interesante por el tema de las aplicaciones, porque de hecho sí, cuando tú mandas tus documentos a LSAC, parte del trabajo de LSAC es generar un reporte de como que de tu perfil, que es el que el SAC envía a las universidades. Entonces, a la universidad no es que le llegue simplemente tu certificado de notas de, por ejemplo, la Pacífico en nuestro caso, sino que le llega un reporte del SAC de tus notas, que básicamente ya considera esta conversión del sistema que nosotros tenemos del 0 al 20 al GPA, ¿no? Que va hasta 4. Entonces, también está este mito de que si no tienes un GPA de 4, que no es un 20,
un GPA de 4. Un GPA de 4, si no me equivoco, es de 16 a 20, más o menos. También hay este mito de que si no tienes un GPA de 4, bueno, no te van a aceptar en muchas universidades o que no vas a conseguir becas. Yo también creo que ese es un mito. Obviamente van a analizar tu excelencia académica en todas las universidades, pero algo así como un GPA mínimo requerido, no. Recomendable, o sea, mientras mejores notas tengas, todo suma. Piensa que todo suma para la aplicación, ¿no? La nota, la experiencia profesional, el buen inglés, etcétera. Pero no, por lo menos que yo sepa, no hay un requisito formal de si no tienes tanto de GPA, no postules porque no te vamos a aceptar. No. No sé si de repente Andrea o Sebas lo vieron, pero yo no tengo conocimiento de ese requisito. A ver, yo tampoco he escuchado de un requisito formal de GPA, pero acá hay un dato para los estudiantes de Derecho o egresados de la Universidad del Pacífico. Cuando vayan a pedir sus documentos a servicios académicos, dentro de los documentos que van a pedir está el promedio con el que se graduaron y otras notas como el de su grado y el certificado de notas. Servicios académicos, y yo no sé por qué no lo hace por default, o al menos así no era cuando yo pedí esos documentos, pero a pedido de parte te pone como una leyenda al final del documento, un asterisco en el cual como que le da contexto al documento, ¿ya? No me acuerdo palabra por palabra, pero básicamente dice, señores, el alumno que tiene un promedio por encima de 15, por ejemplo, o 16, ya no me acuerdo, en la Pacífico, tipo, es un alumno extraordinario para los estándares. Entonces, te da contexto. Yo no sé, bueno, al menos yo no me gradué pues con 18, 19, de hecho me gradué con no sé, 15 y pico de promedio. Entonces, para mí era muy importante esa nota porque le daba contexto, o sea, no era un 15 de 20, sino era, oye, by the way, el tipo que se gradúa con 15 acá es un tipo que sobrepasa nuestros estándares o ya no sé, pero digamos, en pocas palabras esto dice, oye, este es un muy buen tipo. ¿Por qué? Porque vas a competir con gente de otras universidades que de repente tendrá un promedio de, qué sé yo, 18, 19 sobre 20 y a primera impresión puedes decir, oye, este académicamente puede ser mejor que el otro, pero ese asterisco es clave, creo yo. Ahora, cuando yo lo hice, yo al menos les comenté que esto debería de salir siempre, pero si no, o sea, sí sería algo que insistiría para que lo ponga. Porque para la revisión que, como dice Astrid, haga el SAC, va a leer eso y va a decir a Maña. Entonces, el 15 o el 16 de la Pacífico está más pegado a un 20 que a un 15 o 16 en una universidad, en cualquier otra universidad. Eso sí sería algo que yo agregaría. Luego, ¿qué tan difícil es obtener una beca en Colombia? Yo no sé qué beca. No sé si porque era muy burro o qué cosa, pero no son muchas las personas que han sacado beca, de hecho. Colombia, al menos cuando prepandemia, lo que te decía era que reservaban mucho de su financial aid para aquellas personas que venían de un background de trabajo en el sector público o en la ONG, o que, digamos, en esta reseña que normalmente, que uno llena y que más o menos cuenta su experiencia, o un perfil financiero, por así decirlo, digamos, a aquellos más necesitados se le van a dar. Ahora, eso no quita de que hay gente que recibió ayuda financiera de repente no calzando ese perfil. Pero sí, no sería tan tajante decir, oye, si has estudiado en la Universidad del Pacífico y vienes del estudio de la empresa XY que es top en el Perú, es muy complicado que consigas beca, pero normalmente es complicado. Sí, yo ahí para complementar, en mi caso también, bueno, creo que Sebas ya contó que él sí recibió beca en otras universidades y en Colombia no. A mí me pasó lo mismo. Yo, las otras universidades en las que postulé me dieron beca,
algunas más que otras, en fin, incluso algunas puede hacer esto que Andrea dice que lo negocias, pero Colombia fue un cero rotundo. O sea, fue tipo, no, y ni insistas, ni te tomes la molestia de mandarme un mail, porque bajo ninguna circunstancia te voy a dar $1. Esa fue mi experiencia. Sé que ha sido la experiencia de amigos míos de la maestría que Harvard les dio beca y Columbia no les dio, le insistieron y les volvió a decir que no. Entonces, por lo menos la información que yo tengo de primera mano es que es muy difícil conseguir beca. No es imposible, también conozco, de hecho, un amigo que fue, pero hace muchos años, hace como 7 años, que era de empresa y financiero, y Columbia le dio una beca menor a las otras, me parece que le dio en ese entonces $10,000 o $15,000, que era menos de lo que otras universidades le habían dado, pero bueno, le dieron algo. Entonces, sí pasa, pero bueno, el caso más cercano que yo sé es de hace como 7 años. No tengo información de alguien cercano ahora que le hayan dado beca en Colombia con más o menos ese perfil, por lo menos de Sebas y mío, que los dos nos chotearon con la beca en Colombia. Bueno, y con eso creo que ya no tenemos más preguntas. De repente unas palabras finales, André. Sí, claro. O bueno, perdón, o sea, lo ibas a decir algo de las becas y te interrumpí. Quería agregar un punto final en este último minuto, y es que como dicen, Colombia es difícil, también lo he escuchado por todos mis amigos que aplicaron. Yo sé que Northwestern tiene un fondo de becas bueno para estudiantes latinoamericanos. Yo creo que esa era una de las estrategias que ellos tenían para jalarse a buenos candidatos a la universidad. Y de hecho es una gran razón por la cual quizás elijas una universidad sobre la otra. Pero bueno, ese era mi comentario final, y como dice Astrid, hay dos temas, ¿no? La beca y el financial aid, hay que aplicar a las dos y ver cuál funciona. Y bueno, y si no, también ver qué entidades hacen préstamos, ¿no? Que no solamente puedes buscar en Perú, también puedes buscar afuera. Hay muchas entidades que brindan préstamos especialmente para estudiantes que tienen tasas bastante más bajas. Pero creo que con eso terminamos el conversatorio de hoy. Ojalá que les sirva, y si tienen alguna duda a futuro, no duden en contactarnos. Creo que les pueden pedir nuestros correos a la Facultad de Derecho de la Universidad. Les deseo mucha suerte en su proceso de aplicación, o si todavía lo están considerando para los próximos años también. Prepárense con tiempo, y cualquier cosa estamos acá para ayudarlos.